Amén, amén. Cuando allá se pase lista. Uy, qué emoción, señores. Que mienten mi nombre. Yo presente. En cualquier idioma presente. Oh my God, qué emoción, qué emoción. Ahí mismo donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar y a darle las gracias al Señor. Oremos. Amante Padre que te encuentras en las alturas de los cielos, santo, santo, santo eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta noche te damos muchas gracias por esta reunión, por podernos congregar en esta sociedad de jóvenes para alabar, glorificar tu nombre en la compañía de tu Santo Espíritu y los ángeles, Señor, donde quiera que estemos cada uno protegiéndonos. Que todo lo que se diga y se exponga en esta noche sea para alabar y glorificar tu nombre y enseñanza de cada uno de nosotros. Señor, en este momento te quiero pedir especialmente por las personas que en este momento tienen quejas y dolencias, Señor, que somos muchos. Te queremos pedir en esta noche que tengas piedad y misericordia de los desamparados, de los niños, de los enfermos, de los huérfanos, de los encarcelados, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor. Te damos gracias, Señor, por tu protección y te pedimos, Señor, que en la vida de cada una de esas personas, Señor, que claman a ti y los que no te conocen también, tú puedas allegarte a ellos. Te lo pedimos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el momento de los saluditos. Aquí, gracias a Dios, estamos congregados para alabar y glorificar su santo nombre. Y también queremos darle la bienvenida y un gran abrazo. Ellos son el anfitrión, Jeremías Batista. Muy buenas noches, don Jeremías. Un fuerte abrazo para usted. Caluroso el fuerte abrazo, porque me dicen que para allá está medio frío, igual que aquí. Lo mismo para Darling, lo mismo para doña Gloria, para Rodolfo y todos los que están experimentando el frío que también para acá se siente. La señora Denis Carrasco, dulce felicidad, muy buenas noches. Como decía la señora Gloria, leían librito. Miguel Rincón, buenas noches, Miguelito. A Milagros Nova, nuestra oradora. Rodolfo también. Siéntanse bienvenidos en esta sociedad de jóvenes. Para que sea mucho más formal, vamos a tener una parte especial por uno de las agrupaciones preferidas mías, peregrinos y extranjeros, con el tema Vuelve. Ya, no voy a poder poner. Cuerpos transformados serán.
espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. El espíritu y la novia dicen por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el espíritu y la novia dicen vuelve por tu pueblo, oh Señor. Novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Amén, amén. Qué felicidad que nuestro Señor Jesús pronto volverá a buscarnos en gloria y majestad. Bueno, en esta noche, el tema central, lo voy a decir al revés y al derecho, de atrás para adelante, como dicen por ahí. En vez de presentar la oradora, primero voy a decir el tema. El tema de esta noche es la cuarta parte de muerte y resurrección, impartido por nuestra querida y amada Milagros Nova. Así que, milagritos, ansiosamente el tiempo que resta es tuyo. Muchísimas gracias, Aroli, muchísimas gracias, hermanos y hermanas aquí presentes y aquellos que en algún momento se unirán, ¿verdad? Aunque no sea en vivo, pero de manera ya más adelante se unirán y disfrutarán también de esta programación. Estaremos con esta entrega, estamos finalizando esta saga, que casi llega a 5 partes, pero decidimos recoger. ¿Ustedes recuerdan ese juego de Jack? Había un momento que ya había que recoger todas las piezas. Había una pelotita
y cada vez que uno tiraba la pelotita, recogía una pieza y llegaba un momento en que uno colocaba todas las piezas juntas mientras la pelotita estaba en el aire. Y así mismo había que recogerlas todas mientras la pelota estaba en el aire, o sea que no podía tocar la mesa, la pelota, sin que pudiésemos recoger las piezas. Es que tuvimos que recoger porque si no se extendía mucho. Foni 1 y Foni 2, Bin Laden. Y ahí, así mismo, exactamente. Así que hoy terminamos el tema de muerte y resurrección y en esta ocasión enfatizamos en la parte de la de resurrección. Durante estas entregas, todas estas entregas anteriores han estado enfocados en el proceso de la muerte, qué significan algunos términos como Seol, sepulcro, Hades, infierno, etcétera, etcétera. Y cómo hemos visto la manera en que las traducciones juegan un papel importante para comprender en el idioma materno del lector y que muchas veces el traductor, al hacer ese ejercicio de traducción, le da una connotación distinta al significado original y eso crea confusión. Pero al mismo tiempo vimos cómo ahí pasando el proceso de la muerte, cuáles son los elementos que la componen, vimos cómo un ser viviente, un alma viviente, es lo mismo que una persona, y la vida llega a ser justamente por el cuerpo de la persona más el aliento de vida que viene de Dios. Y asimismo, en ese proceso, pero contrario, es decir, en la vida se da un proceso de sumatoria, ¿eh? Suma aliento de vida más el cuerpo, en este caso, en el caso de Adán y Eva, fueron dos cuerpos hechos de tierra, de barro, de lodo, pero ya en lo adelante, la persona cuando nace no, desde el momento de la concepción, ya ese niño, esa niña, viene con esa chispa de la vida. Y así mismo, entonces, cuando se produce la muerte, es cuando se separan estos elementos. El aliento de Dios, la chispa de la vida y el cuerpo. Así es que por eso llega la persona a estar en un estado de inconsciencia. Bíblicamente hemos visto que cuando la persona muere es como similar al sueño, no tiene conciencia de nada, es algo profundo que no tiene conciencia. Pero luego de esas dos partes que se definieron bastante bien y aquellos que requieran del material nos lo pueden solicitar y muy amablemente lo podremos reenviar. Así es que están todos los materiales que hemos utilizado aquí, se pueden solicitar. Y con mucho gusto se los enviamos. Luego pasamos por el tema de la inmortalidad. ¿Qué significa la inmortalidad del alma? Cuando una persona muere, muchas veces hay otras que nos dicen, y familiares que nos dicen que han hablado con personas ya fallecidas, si eso corresponde a la persona que realmente murió. Bíblicamente hay muchos ejemplos de cómo la Biblia trata el tema de esas apariciones y cómo hemos visto también que el enemigo utiliza esas manifestaciones para tergiversar la verdad. La inmortalidad del alma es una doctrina que está fundamentada en aquella mentira que Satanás le dijo a Eva, refiriéndose al Señor. No moriréis, es decir, contradiciendo lo que el Señor dijo a esta pareja. Así es que desde ese momento hasta nuestros días y hasta el final,
Satanás utilizará el concepto de la inmortalidad del alma para engañar a todos aquellos que de una manera sana quieren buscar la verdad. Y por eso, entonces, la inmortalidad del alma se ha revestido, se ha aliado a otras creencias, por ejemplo, como lo que es el espiritismo, una de las prácticas que hoy por hoy está diversificada. Y no solo eso, se ha introducido poco a poco el cristianismo, de manera que hay que tener mucho cuidado con estas manifestaciones. Y al final del tiempo, próximo a la segunda venida de Jesús, será una práctica muy afianzada que se utilizará para engañar a todos aquellos que esperan en el Señor. Ahora bien, esta última fase, que es la que vamos a tratar hoy, el tema de la resurrección. Ya hemos visto que la inmortalidad solamente se logra bíblicamente, lo que dice es que cuando somos resucitados, es cuando se logra la inmortalidad, cuando somos resucitados para la vida, es decir, en ese primer grupo que más adelante vamos a explicar en qué consisten esos grupos y por qué tienen condicionantes. Así es que vamos a entrar de lleno en, en, esta, en esta última fase para poder culminar con esta saga, como le digo, una saga de 4 partes, el tema de la muerte y resurrección. Eso en sentido general. Así es que en esta parte vamos a hacer énfasis en la resurrección. Muy bien. Así que vemos cómo la paga del pecado, esa introducción, la paga del pecado es la muerte. Y eso vino como producto de la desobediencia de Adán y Eva. Ellos fueron creados con inmortalidad condicionada a la obediencia. No debían comer del árbol prohibido, pero lo hicieron. Así es que inmediatamente la muerte les llegó. No les llegó inmediatamente, pero finalmente murieron y a partir de ahí toda la humanidad llevó esa consecuencia. Perdón. Así es que hasta ese día, hasta el día de hoy, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos aquellos que han fallecido. Pero con Cristo tenemos la esperanza de que cuando Él regrese por segunda vez, podamos tener la oportunidad de revivir para vida eterna. Así es que es una promesa que todos albergamos y que esperamos también que nuestros familiares así lo disfruten. ¿En qué consiste la primera y segunda muerte? Bueno, la primera muerte es la que nosotros conocemos, aquella que cuando se va alguien y bueno, lo llevamos entonces al sepulcro, llevamos el cuerpo al sepulcro. Esa es la primera muerte, la que conocemos. Así es que la segunda es el castigo final para las personas que no se arrepienten. O sea, hay 2 tipos de muerte, la primera y la segunda. La primera es la que todo, la normal, producto de la desobediencia de Adán y Eva, y la consecuencia es pues que todos los seres humanos tenemos un tiempo de vida, excepto aquellos que estén vivos cuando Cristo venga. Así que esa segunda muerte a la que hace referencia a la Biblia tiene que ver con aquellas personas que no se arrepintieron y entonces pasarían ya a la fase final y ya serán entonces destruidos, ya serán consumidos. Así lo explica la Biblia. Todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida.
Y esto es un proceso que sucede después de 1000 años de Jesús haber venido. Eso lo explicaremos en otro estudio porque hay varias fases que se involucran en estos acontecimientos. O sea, hay varios aspectos. Está el asunto de la resurrección, está el asunto de la segunda venida, cómo se va a hacer, cómo será eso, con quién viene Jesús. Esto, o sea, hay dos temas, pero ¿qué es lo que provoca que un grupo resucite primero y el otro grupo resucite después? Ahí va otro tema. O sea que, ¿y cómo es que un grupo estará 1000 años en el cielo? Pero y no se supone que será en el planeta. ¿Y el planeta será destruido? ¿O aquí reinarán las personas que se salven? Eso es otro tema. O sea que fíjense cómo hay 5 temas, o al menos, que están íntimamente relacionados en un solo evento, o en 2 o 3 eventos, pero que tienen que ver uno con lo otro. Así es que por eso lo estamos llevando poco a poco. Con la destrucción de Satanás y aquellas personas que no se arrepintieron, el pecado totalmente queda erradicado. Y la muerte ya no será más. Ya todos los que restan, los que vivieron, los que fueron resucitados, pues sencillamente quedaremos para siempre disfrutando de esa inmortalidad. Ahí sí, recuperaremos la inmortalidad, porque ahora mismo no tenemos inmortalidad. Los ángeles, incluso los demonios, están aquí, los demonios en el planeta. Reitero eso, siempre lo reitero para que podamos tener presente que no estamos solos y que ellos son parte de esos avistamientos que muchas veces personas conocidas y no conocidas dan testimonio de que han visto seres fallecidos y hay que creerlo. Eso hay que creerlo porque ellos tienen poder para hacer eso. Ahora, lo que debemos estar seguros de que esas personas que supuestamente salen, ¿no? Ese avistamiento se le aparece, pero son personas que ya fallecieron, usted esté seguro de que no es la persona real, sino un demonio que se hace pasar por esa persona. Ellos imitan todo. Recuerden que tienen muchos años aquí, tienen miles de años aquí, y ellos han estado con el ser humano en todo este tiempo. Así es que no podemos minimizarlo. Y debemos estar claros para que cuando esto suceda, tengamos eso presente y podamos ayudar también a esas personas que vivan o viven en la experiencia. Aquellos que en el futuro la pueden vivir, pero aquellos también que actualmente la están viviendo. Que de manera inocente piensan que son los amigos y familiares. Así es que Cristo nos da la seguridad de que el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y ya veremos ese proceso. Qué bueno es estudiar la palabra para poder estar avistados, para poder estar claros. La resurrección, entonces, ¿qué es? La restauración de la vida después de la muerte, o sea, volver a vivir a plenitud. Nosotros como seres humanos, incluso los animales, la misma creación está sujeta a la muerte, porque como vimos en el estudio del pecado y eso, pues la verdad es que el pecado trastornó toda la humanidad, todo el mundo. O sea, que fue algo totalmente impactante. La atmósfera, eh, la tierra en sí, la, las estaciones, la vegetación, todo, lo afectó todo, todo. Así es que a través del Antiguo Testamento y el Nuevo, los mensajeros de Dios han expresado esperanza de una resurrección.
sea que el tema de la resurrección no es solo en el nuevo, es que es un tema transversal que viene desde el mismo Génesis, porque ya en Génesis, después de la caída, se le da la promesa, se le da la promesa de que Jesús vendrá, se les va a restaurar, no se les va a dejar abandonados. Por lo tanto, la resurrección de Cristo, ¿eh? La resurrección de los muertos justos, la inmortalidad, a la inmortalidad está íntimamente ligada con la resurrección de Cristo. Cristo fue el modelo, el primogénito. Fíjese usted, con ese proceso de un ser humano, aunque vimos el caso, nosotros podemos ver, por ejemplo, eh, el caso de Moisés, fue resucitado, y Elías no vio la muerte, Elías fue trasladado. Pero en el caso de Jesús, tenía que suceder para dar una evidencia de lo que iba a suceder con todos aquellos que vamos tras de él. Así que la resurrección de los muertos justos a la inmortalidad está íntimamente ligada con la resurrección de Cristo. Fíjense que Jesús murió. Jesús fue humano y divino, de origen humano y divino. Y tuvo que ser así para poder comprendernos, pero también para poder abrir el camino para usted y para mí, que somos seres humanos. Así es que si Cristo no resucita, hoy no tuviéramos esa garantía para resucitar. O sea que fue un reto, fue un reto. O sea, cuando Jesús viene a la tierra, viene con la limitación de la presencialidad. Ya deja de ser omnipresente, porque ya el cuerpo lo limita. Cuando muere, resucita. El Espíritu Santo lo resucita y es necesario para que entonces los demás, los que le seguían, y veremos en un momento cómo impactó la resurrección a sus seguidores. Eso es así. Era necesario, porque si no, esto no podía tener una prueba, exactamente, no podía haber una prueba. Y por eso él decía, yo tengo que irme, y detrás de mí viene el Consolador. Era necesario que él se fuera, porque si no, entonces no habría ningún tipo de evidencia que hoy nos garantizara o nos diera consuelo de que al cerrar los ojos tendríamos oportunidad de volver a vivir. Así que, ¿cuál es la importancia entonces de la resurrección de Cristo? ¿Por qué era necesario? Bueno, ¿qué había pasado? ¿Qué habría pasado si Cristo no hubiese resucitado? Primero, no habría razón para predicar el evangelio, porque dígame usted, no, no hay necesidad de darle esperanza a la gente si todo el mundo lo que está buscando y esperando es precisamente algo que les dé una vida mejor. Aquí, el que vive bien, aquí en la tierra se dan todos los extremos. El que vive bien, ya sea económicamente, ya sea un ambiente social, exactamente, no fuéramos a ninguna parte. ¿Eh? El que vive bien, económicamente está copado, tienen problemas de otro índole. Pues el que no tiene quizás las riquezas, pues tiene necesidad de otras cosas. En fin, que aquí no estamos completos. Por lo tanto, necesitamos estar en el lugar donde debimos estar desde el principio, en un lugar celestial. No habría razón para predicar el evangelio, porque ¿cuál es la esperanza? Exactamente, como están viviendo muchas personas que piensan que somos objeto del azar. Y justamente por eso que el enemigo siempre ataca esa parte, que somos creados
sin ningún propósito, porque cuando la persona no tiene un propósito de vida o entiende que fue creado al azar así, muchas veces pierde la esperanza de vida, no quiere vivir. Sin embargo, sabemos por la palabra que fuimos creados con un propósito divino, un propósito para la gloria del Señor. No habría perdón por nuestros pecados. Si Cristo nos resucitó, aún está en vuestros pecados, claro. Entonces no tendríamos la oportunidad de pasar de ese estado pecaminoso al estado de salvación. No tendríamos ningún propósito creer en Jesús. Eso es verdad. Si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana. Así que era necesario la resurrección de Cristo. Exactamente, sin Cristo no hubiera salvación. Así mismo. Hoy, en el caso de Dominicana y todos los países, obviamente, donde se pueden elegir los mandatarios de cada nación por sus ciudadanos, pues siempre ellos hacen promesas para poder captar ese electorado, sus votos, mientras la población siempre anhela una vida mejor. Pero mientras estemos en este mundo, no hay un candidato que nos pueda garantizar todo lo que queremos. Solamente Cristo nos puede dar un lugar garantizado con todas las comodidades y la paz que nosotros necesitamos. Ahora, más, no habría una resurrección general de los muertos. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado, entonces, ¿cómo podría garantizar el, el proceso de la resurrección? Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Claro que sí. No habrá esperanza más allá de la tumba. Si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que todos aquellos que hoy están en la tumba, en un proceso ¿eh? de sueño, que no saben nada, bíblicamente así lo dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. No tienen que ver de todo lo que se hace debajo del sol. Su amor, su odio, su envidia murieron ya. Si los hijos, dice Job, si los hijos triunfaron o fueron maltratados, no tienen, ya los familiares no se dan cuenta porque no tienen conciencia allí. No sufren, el que muere no sufre porque está en un estado de inconsciencia. Y Jesús así lo comparó. Entonces, ¿cómo resucitó Jesús? Con una resurrección corporal. Es decir, tuvo que resucitar así. No fue un espíritu, sino con carne y hueso. Salió de la tumba como tal. Recuperó, bueno, recuperó no. El Espíritu Santo le renovó el cuerpo a su estado original. Era tan real que algunos de los discípulos recuerdan que no creían. Y Andrés, Tomás, le dijo, pero ¿puedo tocarte? Dijo, sí, no hay problema. El mismo Jesús negó que él fuera un espíritu, sino que realmente era de carne y hueso. Hablando a los discípulos, le dijo, miren mis manos, que yo mismo, no lo reconocía. Imagínense, imagínense, porque ellos no le creyeron a las mujeres cuando las mujeres le dijeron lo que sucedió, no creyeron, hasta que Jesús entonces se les apareció y les dijo, mire, palpe y vea, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como yo tengo, fíjense. Así que estaba dando la prueba, una prueba de oro,
Y ya veremos cómo esa prueba impactó a ese grupo de hombres. Veremos entonces qué hicieron después que Jesús se le apareció a ellos y que se despidió en sus ojos, que ascendió. Este grupo de hombres que antes estaban atemorizados, eran débiles, pues se convirtieron en apóstoles valientes y tuvieron que la firmeza de haber visto y oído ese hecho tan impactante. Asimismo, cumplieron esa misión estremeciendo al Imperio Romano y trastornando al mundo hasta nuestros días. La resurrección otorgó gran poder a su testimonio porque estaban todavía temerosos. Algunos estaban planificando irse a un lado, a otro, pero con esa evidencia no tuvieron escapatoria. Entonces los apóstoles asimismo despertaron la oposición de los dirigentes judíos porque quisieron ocultar ese hecho, pero no, ese hecho era tremendamente impactante, no había forma de que lo ocultaran. Así que Pablo escribió a los romanos que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Y además explicó que el cristianismo da testimonio de su fe en la resurrección de Cristo. O sea, esa es la esperanza que todos tenemos. Ahora bien, en el caso de las resurrecciones, vayan guardando sus preguntas y sus comentarios, ¿sí? Guárdenlas. Así es que ya casi estamos llegando al final, por lo cual guárdenla para que podamos entonces empezar a la interacción. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos. Bíblicamente aparecen dos resurrecciones. La primera es la resurrección de vida, que se da en el momento de la segunda venida de Jesús. Los que son levantados en la primera resurrección son los benditos y santos que van a la vida. Por supuesto que habrá personas vivas al momento de que Cristo regrese por segunda vez. Ahora bien, esas personas que estaban durmiendo en la tumba y son resucitados, no experimentarán la segunda muerte en el lago de fuego al final de los 1000 años. No, esa es una resurrección ya para el cielo. ¿Cuánto tiempo estarán en el cielo? 1000 años. ¿Y qué se hará? Pero ¿qué harán durante 1000 años en el cielo? Ese es otro tema que por ahí iremos también. Pero mientras tanto, quédese con eso. El milenio es el tema que toca lo que los redimidos harán allí, porque luego bajarán. Nosotros nos regresaremos a la tierra, pero ya a un planeta renovado, restaurado. Bien, esta resurrección para vida es ya para otorgarnos, para recibir la inmortalidad. Ya a partir de ahí no hay muerte. Recuerden que les había dicho que el cuerpo, nuestro cuerpo no puede soportar el proceso de traslación, no puede soportar por el tipo de material, entre otras cosas, por la acción pecaminosa, todo tiene que quedar aquí y solo entonces tendremos un cuerpo renovado, así como Jesús fue renovado por el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo también nos resucitará. Ellos no experimentarán la segunda muerte en el lago de fuego al final de los 1000 años. Esta resurrección para vida e inmortalidad. Entonces se llevará a cabo en la segunda venida y los que la experimenten no podrán morir más. Estarán unidos con Cristo para siempre. Esta es la primera resurrección. Ahora bien, la segunda resurrección. En esta primera resurrección, obviamente, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
Él descenderá del cielo, los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitan primero. Luego nosotros, o sea, hablando, los que queden vivos, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, porque el Señor no tocará tierra, sino que tendremos que irlo a recibir, nos encontraremos en las nubes. Así es que en la segunda resurrección, esa segunda resurrección, piense que en la anterior solamente se habla de los que murieron en Cristo. Los demás que no aceptaron al Señor quedarán tranquilos en sus tumbas hasta pasado 1000 años más. Después de esos 1000 años es cuando ese grupo, ese segundo grupo, es resucitado. Entonces son levantados en esa segunda resurrección y de esta resurrección se procede a la fase final del juicio. Escuche bien la fase final. Y se le da pues el veredicto. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán resucitados en esa ocasión y lanzados al lago de fuego junto con la muerte y los demás, Satanás y sus ángeles y demás. Así es que vamos aclarados con estos dos grupos. El primer grupo es el que va a vida eterna. El segundo grupo es el que ya va a perdición. Ahora bien, hay algunas preguntas que seguro le han surgido con este tema del juicio, en los momentos, y lo veremos dentro de un ratito. Entonces, ¿de qué manera los que vivimos podemos garantizar resucitar en el primer grupo? Con Dios delante, con la ayuda de Dios, hemos de quedarnos, ¿sí?, apegarnos al Señor para poder resucitar en el primer grupo. Entonces, en Ezequiel 18, del 30 al 32, se nos amonesta para poder estar en ese primer grupo. Debemos estar convertidos, apartados de nuestras transgresiones, ¿eh? Y la iniquidad no nos causará ruido. Echar de nosotros todas nuestras transgresiones con que hemos pecado y tratar de que el Señor nos regenere, pedirle que el Señor nos regenere nuestro corazón. ¿Por qué moriréis? Dice el Señor, porque Él dice, yo no quiero la muerte del que muere. Así que conviértanse y vivirán. Es una amonestación que a todos, porque en algún momento uno puede salir de la gracia. Es una amonestación que nos incluye a todos. Sin embargo, el ser humano no deja de buscar opciones para volver a la vida. La gente no quiere morir y es lógico, no fuimos hechos para morir, fuimos hechos para vivir. Y ahora hay unos procedimientos, hay unos métodos que al menos han funcionado en el mundo de las bacterias, en el mundo animal, en el mundo vegetal, y se está considerando ya desde mucho tiempo que pueda servir también para los seres humanos. Me refiero a este procedimiento, a esta técnica de la criogenización, que es un proceso para que los pacientes que están clínicamente muertos puedan ser reanimados en el futuro cuando exista un nivel de avance médico que pueda curar la enfermedad que provocó la muerte a esa persona. Piense cómo ya está, eso tiene ya tiempo, porque se habla incluso de que Walt Disney está en ese proceso. O sea que el ser humano está buscando la manera de extender la vida
pero con métodos propios. También aquí presente el caso de una mujer china. Dice cómo se ve, todo eso es el proceso de frío. Ya están avanzando en ese método. Pero también aquí tenemos otro caso de otro señor que también ha sido criogenizado. Se espera que esos órganos estén conservados al momento de que haya un nuevo método, una nueva medicina que ayude a revivir a esas personas. Y, señores, mire, cuando ustedes vean una película, digan, es que ya están trabajando con eso, porque es una forma de ir lanzando esas novedades al público. Esto no es juego, sí, porque lo mismo que hacían los antediluvianos, aunque hoy mucha gente cree que los antediluvianos, o sea, las personas que vivieron antes del diluvio, eran personas, como bien lo pinta los libros de historia, que eran como animales, miren, eran inteligentes, pero si nosotros hoy, con todo lo que ha hecho el pecado, el ser humano mantiene todavía sabiduría, inteligencia, imagínense, 2, 3 mil, 4.000 años antes, 4.000 años atrás, cómo estaba la mente y el ingenio del ser humano. Así es que hoy vemos cómo ya se han hecho. Pasa que cuando esto sale, cuando estas noticias salen, es porque hace rato que se ha estado trabajando con eso y más. ¿Sí? Este es el caso de un médico científico que ha trabajado con trasplantes de cabeza entre monos y está trabajando también con ver cómo se puede trasplantar un cerebro. Incluso ya hay películas que se han tirado al mercado respecto a eso. O sea, usted puede encontrar películas y cuando usted ve eso es porque ya la cosa está caminando. Uno de los limitantes que han tenido para conectar el cerebro o la cabeza de un ser humano a otra es la cuestión de ajá, ajá, exactamente, fragmente. Es la conexión con la médula espinal. Así es que, señores, eh, si ya han clonado una oveja y no se sabe si la clonación se ha extendido al ser humano, uno no sabe, eso siempre hay que dejar la posibilidad, hay que dejar la puerta abierta para creer, porque ahí siempre he dicho que en este planeta se maneja la información de muchas formas, ¿eh? La verdad que la información está aquí limitada, reciclada y manipulada. Por lo tanto, solamente sabemos lo que nos presentan, pero hay mucha información que nosotros no sabemos. Así que siempre hay que tener la puerta abierta para no sorprender. ¿Qué promesas entonces nos hace Jesús? Dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los que aceptan a Jesús y la salvación que Él otorga, experimentaremos gozo indescriptible en su retorno culminante, llenos de gozo, sin fin, pasaremos la eternidad en compañía de nuestro Señor y Salvador. Y esta promesa que me gusta presentar en este estudio, que ha sido una de las promesas más mencionadas, Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, el trabajo que han hecho en vida le dará nombre, aunque estén durmiendo. Una pregunta crucial que todos debemos hacer porque es parte de todo esto.
¿Qué tiene que ver el juicio con las dos clases de resurrección? ¿Por qué hay un grupo que resucita en la primera vuelta, como decimos? ¿Sí? ¿Y por qué ese grupo resucita al final, en la segunda? ¿Por qué se habla de juicio en la fase final y no se habla de juicio con la primera resurrección? ¿Acaso nosotros tenemos que pasar por un juicio? ¿Tenemos que ir a un tribunal? Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado? ¿Quiénes son los testigos? ¿Quién es el que acusa? ¿Con qué ley nos van o nos están juzgando? Todo eso son elementos muy determinantes para nosotros pertenecer a una de esas dos clases de resurrección, o la primera o la segunda. Así es que el próximo tema de estudio será justamente con esta cuestión del juicio y de la manera que está establecido para los hombres, o sea, para la humanidad, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar el próximo tema, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Es decir, el juicio investigador en el contexto del santuario. ¿Qué está haciendo Jesús allá arriba en estos momentos? ¿Cómo garantiza el Señor a través del proceso de juicio? ¿Seremos juzgados todos o solamente los de la casa? ¿En qué orden se estarán juzgando? Todo esto son temas cruciales. Y fíjense cómo están relacionados uno con el otro. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué las personas que son resucitadas y aquellas que Jesús encuentra vivas y que son levantadas, por qué se van? ¿Qué parámetros se toma en cuenta para que se pueda resucitar a un grupo sí y al otro no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Dónde fueron juzgados? ¿Cuál norma se utilizó? Señores, todos los elementos que se llevan a cabo en un juicio terrenal son elementos que se están llevando a cabo en el juicio celestial. Pero, ¿y en qué momento la Biblia habla de eso? ¿Hay acaso una manera de poder establecer una relación? Sí, pero lo veremos en el próximo encuentro, cuando entonces comprenderemos por qué es necesario conocer de esta fase. Pero tranquilo, el juicio de Dios para nosotros es una buena noticia. Así que el concepto de juicio, lamentablemente que tenemos todo, tiene que ver con condenación, ese concepto, ese trasfondo que nosotros tenemos producto de los procesos judiciales que vivimos en esta tierra, la mayoría injusto, pero en el contexto de Dios, el juicio es una buena noticia y así lo veremos. Veremos cómo el Señor aboga a nuestro favor. Veremos cómo el Señor nos defiende a cada momento y veremos cuáles son las maneras de poder salir airoso del juicio de Dios. Así es que no sientan miedo de este tema. El próximo encuentro vamos a gozar el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Recuerden, una buena noticia. No se la pueden perder. Así es que muchísimas gracias. Comenzamos con las preguntas, los comentarios y me gustaría entonces ver su reacción. Adelante. Buenas noches, Milagros. Aroli, cuéntame. Sobre lo que tú estabas diciendo, Ajá.
A ver si no estoy equivocada. Yo me Pregunta. imagino que los primeros que serán arrebatados, me imagino yo que son las personas sin pecado, que el Señor ha considerado sin pecado, se los lleva adelante, y los que quedan, que después van a resucitar para ser juzgados, porque son los que están en pecado, perdón. Eso es lo que yo creo, lo que siempre se dice. Entonces, ¿qué tú crees de eso? ¿Es así? Cuando el Señor viene, no viene a juzgar, viene a aplicar el veredicto. Ahí esa es una pregunta que definitivamente nos hace entrar en el tema del juicio. El tema del juicio tiene tres fases. ¿Eh? La fase investigadora o investigativa, que es en la que estamos, esa fase también reivindicativa y la fase ejecutiva. La fase investigativa es ahora, donde se están revisando los casos de las personas que en algún momento han entrado al pueblo de Dios, que han aceptado a Jesús, sean vivos o ya hayan fallecido. Ahora bien, mientras uno está vivo, hay oportunidad para rectificar, para reivindicarse. Si uno se salió y regresó, todo eso, o si se salió del evangelio y está en el mundo ahora la persona, mientras está viva, hay esperanza. Pero aquellos que murieron sin el Señor, sin arreglar, ya no hay más nada que hacer. Por eso en vida es que hay que arreglar esto. Entonces esa fase investigativa es muy similar. Fíjate, son las mismas fases que se llevan en un juicio terrenal. En el Dominicana, por ejemplo, le dicen esa fase de instrucción, que es donde se recogen las evidencias. Y veremos entonces, por eso cuando Jesús viene a dar el galardón. Y entonces ustedes se preguntan, pero ¿y cómo sabe Jesús quién es el bueno y quién es el malo? Ah, porque ya previamente se ha hecho una revisión. Entonces, esas personas que están en el segundo grupo quedan ahí ya para la fase ejecutoria, no aceptaron al Señor y se aceptaron en algún momento, a lo mejor se salieron, pero no se reconciliaron. Entonces, cuando se pasa lista, vamos a decirlo así, se hace la revisión, no se encuentran justificados por la sangre de Jesús. Porque recuerden, nosotros no tenemos ningún tipo de fuerza, no tenemos ningún tipo de justificación con nuestras propias obras. Y yo fui, yo hice en la iglesia, y yo hacía, yo daba. Nada de eso vale. Lo que nos justifica delante de Dios es la sangre de Cristo. Entonces, por eso es que debemos estar siempre ahí con Él, porque solamente nos puede justificar Él. Nosotros no podemos ir a juicio de fondo con Dios. Por eso en esta fase de investigativa, de instrucción, la fase del sumario, como le dicen en Europa, por ejemplo, que se recogen las evidencias, cada quien recoge, pero nosotros no podemos ir a un juicio de fondo con el Señor, porque tenemos todas las de perder. Por eso es que Él nos dice en Isaías 1:8, vengan, vamos a ajustar cuenta. Si vuestros pecados fueran, ¿qué? Negros, rojos, no que es. Vengan, que yo se lo pongo como blanca nieve. Así es que realmente esto es un proceso muy importante y hay que saberlo porque ahora que estamos vivos y que la gracia no se ha terminado, oiga, son dos aspectos delicados. Si usted me pregunta, ¿hay que tener temor del día en que Jesús venga? No, tener temor del día en que uno muera, ahí sí. Porque si Cristo viene mañana y yo muero hoy, sin Él, no me valió que venga, que regrese pronto. O sea, la la verdadera premura es que yo esté preparada para poder
irme, ya sea cuando venga, ya estando viva o en la tumba, pero con esperanza de ser resucitada. Así que, Aroli, vas por ahí. Vas por ahí. Y Milagro, otra preguntita en cuanto a la muerte y resurrección del Señor, que ahorita estábamos hablando de eso, que no lo reconocían. Cuando él se encontró con los discípulos en el camino y más luego se reunió con ellos ya en aposento, que no lo reconocían, yo pienso, a veces pienso yo así, no sé si eso es cierto, de que, porque dice en la Biblia que entre las pocas personas como que se decía de bonito o de buen aspecto, de feo, lo que sea, se hablaba como de ejemplo, David, que era rubio, que era de como de bonito, que José, Ujú. y se decía como que del Señor no tenía así la gran dote, no era muy llamativo. Entonces, a veces me pregunto, ¿será que después que el Señor resucitó ya tenía otro semblante, otra apariencia, otra forma y por eso no lo reconocían? Es Porque muy hasta con posible. él hablaron en el camino y todo, y de su tristeza, le estaban hablando al mismo de su tristeza por su muerte y bla, 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 y no lo reconocían. Entonces, digo Exactamente. yo que será que cuando ya resucitó ya tenía otra forma, otro semblante, otro físico, y por eso no lo Definitivamente. reconocían. Aclárame ahí, porque siempre he tenido esa dudita. Definitivamente, eso no se duda porque es un ejemplo de la resurrección. Entonces no podía ser el mismo Jesús que murió machacado, maltratado, no podía resucitar de esa misma manera. A diferencia de las personas que mueren o que mueran sin el Señor, cuando resucitan, resucitarán así, con, como, ¿eh? Pero en el caso de los cristianos, no, es que van a resucitar resplandecientes porque ya estarán renovados. Imagínate, no es lo mismo tener cuerpo nuevo, lo mismo, y ya cuerpos incorruptibles, es decir, ya no tendrán la acción del pecado. Nosotros ahora sí, pero ya un cuerpo totalmente renovado, exactamente. Así es que fíjate, que eso es una situación que sí podemos tener la esperanza de que podemos tenerla, él todavía no había subido al cielo, pero obviamente el haber sido resucitado no tenía el aspecto ¿eh? que justamente tenía me refiero a la condición, sí, adelante, Gloria, Buenas noches. buenas noches. Eh, Ha estado muy bueno el tema. Es importante saber que mientras Cristo está en el cielo, como tú ya lo dijiste, está revisando la vida de los que ya han muerto. Mientras estemos vivos, por eso es que la palabra y el espíritu de profecía dice que en el cielo veremos sorpresas, Ujú, personas que pensamos ahora nosotros que nos creemos totales, ese ujú. no va para el cielo, este no va. Mentira. Porque si en el momento de cerrar sus ojitos clama a Dios, Dios lo perdona. Amén, así Ese es. será salvo. Sin embargo, yo que me voy a la cama y ni pienso que va a haber juicio. ¿Qué juicio? Yo no estoy pensando nada, porque yo estoy bien, yo estoy dentro de la iglesia que es la verdadera, la iglesia adventista, y yo hago esto, hago aquello, como ya tú lo dijiste. Eso es bueno recargarlo para crear Sí, conciencia. No sí, cada noche nosotros tenemos que hacer una revisión ante el Padre. Mira, mi mamá me lo decía cuando yo estaba muchacha, adolescente, mujer ya con hijos. Mi madre fue para mí una educadora espiritual. Me decía, mi niña, cada noche hay que presentarse ante el Padre
Padre, hice esto, hice aquello, perdóname, reconociendo mi pecado. Y perdóname, y mantén mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? de Porque las- yo me puedo acostar ahora y no despertar mañana. sí, sí, eso es. Entonces eso tenemos que aclarárselo a todos los que están ahí. Que el juicio puede llegar esta noche para mí, para Ujú, ti, para cualquiera. ujú. Ay, sí, Entonces, es que hay que pasar revisión con el Padre, con Jesús, para que Jesús nos arregle los papeles con el papá que está ahí en el trono. Pero es cada día hay que hacer esa revisión, porque pecamos, somos pecadores y pecamos cada instante. sí, Y sí. tenemos que amar, perdonar, no importa lo que no hayan hecho. No podemos tener cosas en nuestros corazones, porque si nos llegó la pelona, estamos perdidos. Una situación, ay, Dios mío, Gloria, Muchas usted ha gracias, pinchado. querida. Ujú. No, no, gracias por el comentario, porque eso son palabras muy fuertes, de verdad, y que nos contrastan con una realidad que vivimos día a día. Eso es, eso, y hay cosas que uno a veces no puede evitar, pero es la realidad. Uno no sabe cuándo va a cerrar los ojos, esa es la cuestión. Y muchas veces, bueno, nosotros conocemos de seres queridos, amigos, familiares, que se acostaron y no volvieron a levantarse más. Esa es la situación. Muchas gracias, Gloria, por ese comentario. ¿Alguien más? Pregunta, comentario, etcétera. Son las 9:16. Pero así es que ya ustedes saben, será pues hasta el próximo encuentro, cuando ya entraremos en ese tema. Les recomiendo, les animo a que formen parte, lo escuchen y también lo revisen. Si usted tiene el tema por ahí, el material por ahí, porque es un tema que pocas veces se habla, por el miedo que tiene la gente muchas veces. Pero recuerden, una vez más recalco, el juicio de Dios para la humanidad es una buena noticia, porque generalmente se hace énfasis en la parte ejecutiva, pero hay unas dos fases anteriores, que de hecho estamos en la primera de ellas. Es una de las fases más donde se muestra el amor de Dios. La fase vindicativa, que es cuando Jesús viene y vindica a su pueblo. Y esa fase ejecutiva es ya la otra parte, cuando el segundo grupo resucita. Recuerden que, ¿y por qué un juicio? Recuerden que sobre el Señor pesa una acusación. Satanás acusa a Dios de ser injusto con la humanidad. Entonces, el universo, porque recuerden que no es un asunto de dos, de este planeta. Nosotros no estamos solos en el universo. Este planeta cayó, pero será redimido, y es la oportunidad que el Señor está dando ahora. Así es que no se pierdan de este tema, el juicio investigador en el contexto del santuario. ¿Qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? Y cómo Él intercede a nuestro favor. Así que muchísimas gracias, felicidad. Le paso los micrófonos. Muchas gracias, Milagros. Este fue un temazo, honestamente. La primera, la segunda estuvo buena, pero ahora la cuarta parte me encantó. Te agradecemos como siempre por tan buenos temas, porque así aprendemos. Generalmente uno sabe muchas cositas, pero le faltan algunas anécdotas a uno y es bueno estos temas así tenerlo en el grupo. Cuando puedas, no, despídenos en oración y después que tú ores, entonces Rodolfo pone el 169 nuevamente cuando suene la trompeta y nos vemos, Milagros, en una próxima. Así es que además le vamos a dar el material de la anterior
y este también. Y si alguien quiere los materiales anteriores de este tema y de otro tema, pues también lo puede solicitar. Así es que les invitamos a orar para que el Señor pues nos ayude a continuar en este camino. Padre amante, te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna. Gracias porque a pesar de lo que somos, tú siempre nos das segunda oportunidad. Ayúdanos a hacerlo con otros también. A veces suele ser difícil, pero Señor, tú pones el querer como el hacer. Por favor, que cada uno de los que estamos aquí, de los que se van a agregar más adelante para observar y escuchar este tema, también puedan sentir la necesidad de confesarte a ti su vida, de revisar, hacer como eso David que pidió revisión, que lo revisara, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo, que siempre buscas el bien para tus hijos. Quizás este tema para el ser humano ha tenido una connotación diferente y eh, se ha publicado, se ha tratado quizás desde un punto de vista drástico, pero Señor, tú siempre estás a favor de tus hijos. Ayúdanos a verte así para poder entender cómo, mediante el santuario, la intercesión, tú abogas por cada uno. Por favor, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, ayúdanos a perdonar, aunque a veces resulte difícil. No podemos negar. Danos, Señor, esa capacidad para perdonar. Por favor, dentro de poco vamos a dormir. Danos un sueño reparador y también la oportunidad de ver el nuevo día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nos vemos pues en la próxima entrega. Gracias, Milagros. Buenas noches a todos. Que el Señor sea glorificado con este tema y los demás que han pasado y los demás que lleguen. Hasta la próxima.